Buenas noches, hermanos, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos iniciando Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Agradecemos la audiencia que nos brindan. Esperemos que el programa de hoy sea edificante para todos nosotros y esperemos que también con la transmisión del día de hoy engrandezcamos el nombre de Dios. Vamos a iniciar en esta noche, hermanos, con presentando a los hermanos que van a estar acompañándonos en la mesa. De este lado, hermano Mario, buenas noches. Buenas noches aquí y buenas noches a los hermanos que nos ven y nos escuchan. Dios les bendiga, esperando que todo lo que se haga en esta noche y se diga sea para beneficio de cada uno de los oyentes y también de nosotros. Gracias, Juan Mario. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, para mí nuevamente es un placer estar con ustedes y, como dijo nuestro hermano Mario, que este estudio sea de edificación. Solamente queremos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Estamos ahora sí que también muy gustosos de estar el día de hoy nuevamente con ustedes y esperamos de la misma manera que nosotros y ustedes seamos edificados y de la misma manera como Dios quiere que hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermano Luis, buenas noches. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos los que nos están ya viendo, nos están favoreciendo con estar aquí presentes con nosotros, pues que esto sea para edificación de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Gracias. Pues gracias a todos ustedes, hermanos. Les decía, el día de hoy vamos a tocar el tema de la oración. Vamos a tratar de cerrar este tema. Esperamos de ustedes sus comentarios, dudas, preguntas, aquello en que podamos ayudar. Bueno, pues trataremos. Vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Mario que por favor nos lleve a Dios en la oración inicial, si usted es tan amable, joven Mario, y después de su oración, pues nos dé los medios en los cuales vamos a estar el día de hoy, ¿no? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos primeramente por permitirnos la vida hasta este momento. De la misma manera te damos gracias porque nos permites la oportunidad de trabajar en tu obra, Padre, de seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú permitas que las personas que nos escuchen, que nos vean, tengan esa mente abierta y ese corazón sensible para recibir tu palabra, Padre. De esa misma manera que quede grabada en sus corazones para que la pongan en práctica, para que la compartan también con aquellas personas que aún no conocen de ti y de nuestro Señor. Te pedimos seas con cada uno de nosotros aquí, con cada uno de los hermanos que están escuchando también, que sigas poniendo ese mismo interés, esas mismas ganas de seguir trabajando para ti, Padre, porque sabemos que tú lo has mandado y esperamos estar contigo alguna vez en la eternidad, Padre. Te pedimos seas con cada una de las peticiones que se harán, que se han hecho a lo largo de toda la secuencia de los programas. Tú conoces los corazones y las necesidades de cada uno de tus hijos, de sus familiares, de sus amigos, Padre. Sé con ellos y ayúdales si es su santa y divina voluntad. Te pedimos todo y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, joven Mario. Sí, los medios por los cuales se pueden poner en contacto nuestros hermanos, nuestros amigos, es a través de WhatsApp con el número 2223 38 45 23. Las páginas en Facebook, manejamos dos páginas, que es la página de likes, como Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos, que es Palabras de Vida Eterna Puebla. Nuestro hermano Jonathan es el encargado de recibir comentarios y cualquier duda o petición, él nos las hará llegar para darlas aquí al aire. Nuestro canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde se suben semanalmente cada uno de los programas que hemos tenido a lo largo de ya más de un año, casi año y medio, gracias a Dios. El Twitter, donde se publica automáticamente el link para Periscope, es @palabras3333. Y las direcciones de las congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Puebla es la calle Tepetitlán, el número 526 en la colonia Vicente Guerrero. Para ponerse en contacto con nuestro hermano Osiel Mesa es a través del número 129-4401, y la otra dirección es calle Manzano 5215 en la colonia Bosques de Manzanilla. Pueden ponerse en contacto con su hermano Evaristo Ordaz a través del número 367-8522.
Muy bien, joven Mario, gracias por los medios. Pues hermanos, vamos a tocar el día de hoy el tema de la oración. Hace 8 días nosotros hablábamos precisamente de este tema, y bueno, por lo que nosotros veíamos hace 8 días es pues a quién le debemos orar, qué es la oración, ¿verdad? Quién cumple las funciones de mediador entre Dios y los hombres a través o a partir de nuestras oraciones. También veíamos la frecuencia con la que se debe orar, por qué es importante, hablábamos hace 8 días de por qué es importante mantener esta comunicación con Dios. Veíamos incluso algo relacionado con la oración modelo, y el día de hoy, hermanos, bueno, pues vamos a ver algo más respecto de la oración, por lo que le voy a pedir a mi hermano Alejandro que, bueno, pues abra el tema en esta noche. Hermano, adelante. Muy bien, hermano, bien comentaste. Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, nos deja la oración modelo. Pero esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o creemos que repetir las palabras Dios nos escucha. Pero si nosotros vemos desde el libro de Mateo, desde el capítulo 6, me gustaría rápido comentarlo. Vemos en el capítulo 6, versículo 5, que dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en el pie de las sinagogas. Normalmente lo que Dios nos pide es una intimidad, una oración juntamente con Él como Padre e Hijo, ¿no? Vemos en el versículo 6 que nos dice que más cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y eso es lo más importante, hermano. Muchas veces hemos visto ciertos movimientos que oran en un desorden bárbaro, ¿sí? Y todos quieren hablar a la misma vez. Pero acá en el libro de Mateo nos está diciendo cómo se debe hacer, en qué forma se debe de hacer, como también lo marca en Corintios, en orden y con respeto, y que todo sea, ¿cómo se llama? Con todo un orden, ¿no? Estamos viendo aquí también en Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice que orando no uséis vanas repeticiones, como quienes, como los gentiles. Esta forma de orar es bien importante. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros vemos, ¿sí?, en el versículo 9 dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Mucha gente ha querido tergiversar esta oración modelo. ¿Y qué pasa? La rezan, la repiten y en realidad no se habla nada. Vemos aquí que esta oración la hizo Cristo antes de partir, antes de ir hacia su Padre. Estamos viendo esto y que es importante. ¿Por qué? Porque esto es un reconocimiento a la superioridad de Dios. ¿Por qué? Porque debemos santificarlo. ¿Por qué? Porque debemos realmente orar como Él lo pide. Este modelo nunca se nos dijo, nunca se nos ha enseñado dentro de la iglesia de Cristo que se repita, sino que se razone, que se analice. El modelo es darle honra y gloria a Dios, ¿sí?, reconociendo su poderío. Y luego, ¿qué nos dice? Dando la petición, ¿sí?, y reconociendo que nosotros no somos realmente o no estamos a la altura, en el sentido de exigir lo que hablábamos hace 8 días. Que mucha gente quiere exigir, que mucha gente declara, que mucha gente realmente ni entiende que Dios es grande y es poderoso. Así es. De hecho, aquí la cuestión es que las vanas repeticiones se han vuelto desafortunadamente una práctica constante en grupos religiosos protestantes y católicos, diría yo, ¿no? Sí, realmente así es. Aunque últimamente los católicos ya tienen la tendencia a decir vamos a orar, ya no vamos a los rezos, ya le cambiaron un poco. Pero al final del día lo que finalmente terminan por hacer es rezar. Sin embargo, como bien lo decías, esta práctica no es exclusiva de los grupos católicos, sino también de algunos grupos protestantes, ¿verdad? Ya nos ha tocado escuchar que mientras un hermano está alabando hay vanas repeticiones. Exactamente, hermano. En muchas ocasiones sin, como decías, sin razonarlas. Muy bien, pues nuestro hermano Luis nos va a hablar algo respecto de algunos tipos de oración. Hermano Luis, adelante. Sí, hermano, gracias. Veníamos hablando acerca de la oración desde hace 8 días, y bueno, lo que yo quisiera decirles es que sí, efectivamente, existen diferentes tipos de oración, todos encaminados a un diferente propósito. El ejemplo tenemos ahí en el libro de 1 Timoteo. El apóstol Pablo nos dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nos está dejando un modelo, nos está haciendo una diferencia de que en realidad hay varios modelos para orar dependiendo del propósito. Habla de rogativas, habla de peticiones y de acciones de gracias. También la misma escritura nos da ejemplos en relación a lo que Pablo nos dejó escrito. Hablando de rogativas, hacer rogativas
es, por ejemplo, vamos a Colosenses, su capítulo 4, el versículo 12, dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí nos da un ejemplo de esta rogativa. También lo vemos en Filipenses 1, del versículo 3 al 5. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Otro ejemplo de rogativas lo vemos en 2 Corintios 12, del versículo 7 al versículo 9. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, dice el apóstol Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos está dando un ejemplo de lo que es la rogativa. Cuando uno hace una oración rogando algo, es porque de veras uno lo está sintiendo o está deseando de verdad que Dios escuche esa oración. Nos da otro ejemplo que dice que es peticiones. Otro tipo es hacer peticiones. Este ejemplo lo vemos también en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí está mencionando también acción de gracias. ¿Por qué dar acción de gracias? Porque es lógico que si pedimos algo, tenemos que agradecer también lo que estamos pidiendo, o agradecer cuando se nos ha dado, pero también es lógico que agradezcamos antes de que nos sea dado. Otro tipo es acción de gracias. Eso lo podemos ver ahí hay muchos ejemplos en la Escritura. Lo que estamos mencionando son pocos. Ahí en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 4, dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Dice 2 de Timoteo 1, en el versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Otro ejemplo lo vemos en 1 de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Dice: si prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí podemos ver 3 diferentes tipos de oración, del cual nos está dando ejemplo el apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo 2, capítulo 1. Así es, claro. Yo me atrevería a agregar, no sé aquí mis hermanos qué opinen, que bueno, en términos quizás de esta clasificación que la misma Escritura establece, rogativas, peticiones y acciones de gracias, como bien lo señalabas, tiene que ver con el propósito y quizás con la urgencia del asunto. Yo entiendo una rogativa como algo que es muy urgente o algo que es muy necesario, ¿no? O que nosotros vemos y pensamos que puede ser necesario, o a veces se pudiera igual interpretar de alguna manera, decir: cuando nos aprieta el zapato lo vamos a rogar a Dios. Le vamos a rogar a Dios en situaciones a veces críticas, ¿no? Alguien enfermo, bueno, en fin, algunas cuestiones que nos pudieran parecer a nosotros urgentes. Atendiendo a esto, hermanos, también viene una pregunta que me parece interesante y que ha sido motivo de confusión en algunos grupos religiosos. ¿Quiénes deben dirigir las oraciones? Yo creo que atendiendo al número de personas y al lugar, podremos decir que hay oraciones individuales, oraciones grupales,
oraciones congregacionales, yo haría una diferencia, no sé ustedes qué opinen. Obviamente la individual es la que realiza la persona directamente, y es la que señalaba nuestro hermano Alejandro cuando decía que tenemos que ir a nuestro aposento, Nuestra intimidad con Dios. Así ¿no? es. Tú y el Señor. y hablar con él en lo privado, ¿no? La otra en grupos quizás es la que tiene que ver cuando se hace en casas, y una tercera es la que sucede en las congregaciones. Voy a iniciar con la que tiene que ver con las congregaciones. ¿Quién debería dirigir las oraciones en la iglesia? Lo que nosotros encontramos o hemos visto en diferentes grupos religiosos es que actualmente incluso se permite que las mujeres pasen al frente a dirigir oraciones, y esto habría que cuestionarlo o revisarlo a la luz de la Escritura. Yo les pediría que leyéramos por allá de 1 de Corintios 14, versículo 34. Dice así 1 de Corintios 14, 34, los voy a leer en una versión Reina Valera. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y de igual manera, allá en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice ahí el 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y bueno, pues algunas hermanas en la Iglesia de Cristo incluso me han preguntado cuál es la causa por la cual pues a ellas no se les permite esta situación. Pues ahí mismo en 1 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 13 y 14, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, bueno, pues ahí es un orden con el que como seres humanos podríamos o no estar de acuerdo, pero finalmente es un orden que Dios estableció, y es un orden que tenemos que respetar y tenemos que procurar que en nuestras congregaciones se cumpla. Por ello, hermanos, a aquellos que les ha surgido la tentación o les surge la tentación de permitir que hermanas o mujeres en algunos grupos religiosos pasen a dirigir las oraciones, pues están transgrediendo la palabra de Dios pues de manera clara, de manera abierta. Entonces, estas oraciones congregacionales pues no deben darse bajo ninguna circunstancia dirigidas por mujeres. Y la otra tendría que ver con las oraciones grupales, las que suceden en una casa. Y eso lo vamos a hablar en un momento más que volvamos del corte, y entonces platiquemos respecto de ello. Vámonos precisamente al corte, y en un momento regresamos a palabras. Ya de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Vamos pues a los medios, al ¿Sabías qué? Adelante, joven Mario, si es tan amable. Sí, pasamos a los saludos, las peticiones de nuestros hermanos en este primer corte. Nuestra hermana Aide Reyes nos pide una oración por su tía Luisa. Nos comenta que ella le realizaron una operación, pero no ha podido recuperarse del todo. Y también pide oración por su hija Esther, porque hoy la operaron, espera una pronta recuperación. Primero Dios. Nuestro hermano Jonathan Mesa pide oración por su hermana Esther, para que su recuperación sea lo más pronto posible, si Dios quiere. Nuestro hermano Armando Pedraza les manda saludos a todos ustedes, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Dice en especial para mí, pero no sé si eso sea broma, hermano. Pues, No, saludos para- hay que estar en oración porque su suegra está Sí. con cáncer. Sí, es cáncer, Sí, es finalmente. cáncer. Entonces hay que hacer oración por su suegra del hermano Armando Pedraza. Ok, eso no lo comento. Ok, muy bien. Nuestra hermana Tere Mendoza les manda saludos y bendiciones a todos, hermano. Igualmente, Saludos, saludos. Dice, Dios los cuide siempre y da gracias a Dios porque trajo a su papá, nuestro hermano Abelardo, con vida de Estados Unidos. Muy bien. Muy bien. Nuestra hermana Lulú dice que pide a Dios porque regresemos con bien a nuestros hogares. Les manda saludos. Pide oraciones por todos los enfermos de la iglesia, por la familia del hermano Goyo y en especial por toda su familia de ella. Muy bien. Nuestro hermano
Luis Avilés de Monterrey, José Luis Avilés de Monterrey, les manda Saludos. saludos a todos ustedes. y Saludos, hermano. Hasta luego. Saludos. Bueno, ¿en qué congregación se Dios bendiga, reúne? hermano. Es de... Ay, se me fue el nombre de la congregación de hermano. La Bueno, Mitra, Mitras, creo. la ¿Ah, sí? Mitras, o Mitras. No. la Industrial, No. o Sierra Ventana, o... ¿cuál otra? Bueno, Acá lo que checamos, nos comente. acá lo tengo, pero se me traspapeló de estos momentos. Esos son los... nuestra hermana Yasmín Barriera les manda saludos a todos ustedes, hermanos. Ella es de Topeka, en Kansas, allá en Estados Unidos. Muy bien, hermana. Saludos, hermano. Saludos. Que Dios le bendiga. Dice que este viernes le harán una herniagrama porque su doctora cree que tiene una hernia en el abdomen, que cada que estornuda le duele mucho, que oren por su salud. Muy bien, vamos a orar por ella. Eso es todos los saludos y peticiones. Y- Sandra Barrientos, ¿verdad? No, es Yasmín Barriera. Yasmín Yasmín Barriera. No sé de dónde saqué ese nombre. Muy bien. No, Sí, ¿verdad? No sé de dónde salió el nombre. Bueno. Pasamos al ¿Sabías que? Basado en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, haciendo una rápida investigación aquí con los hermanos, es más relacionado hacia los levitas, otro tipo de, ¿cómo le podríamos decir? No es cualidad, de requisito que se les pedía para poder estar dentro del santuario de Jehová. Nos dice ahí que era no tener los testículos maltratados o amputados su miembro viril. Dice Deuteronomio 23:1: no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o amputado el pene. Literal, así está, ¿verdad? Nos Sí. comentaba nuestro hermano Alejandro que era estar como inmundo delante Sí. de Jehová. Así es. Dice la versión, te voy a leer, la versión Palabra de Dios para todos. Ningún hombre cuyos testículos estén aplastados o cuyo pene haya sido amputado podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor. Muy bien. Pues ahí está. ¿Alguna otra cuestión que tengamos por ahí, joven Mario? Sí, me llegaron tres comentarios con algo de duda en cuanto a la oración. Ajá, a Voy ver. a comentar la primera. Dice, la oración modelo, dice, ¿cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia en decir Padre nuestro que estás en los cielos o Padre nuestro que está en el cielo? Muy bien, la contestación es esta, sí está bien escrita en los cielos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que solo hay un solo cielo y no. Si tú lees el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 10, y ve lo que dice, o desde el versículo 9, que viene el contexto, dice, lo quiero leer. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Normalmente Pablo, el apóstol Pablo dice también que subió hasta el tercer cielo. Se dice que son tres cielos: el cielo que vemos, el cielo donde está todo el universo y el cielo donde está Dios. Entonces en la oración normalmente con su Padre nuestro que estás en el cielo se refiere al cielo realmente donde está Dios. Para el hombre, cuando oye en otras partes de la Biblia, que es como en esto que leímos, dice se abrieron los cielos, ¿sale? Entonces son tres cielos realmente los que existen, sí. El cielo que vemos, donde está el universo, planetas, y el cielo donde está Dios. ¿Habría una diferencia o no hay? Sí, sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente el hombre no puede ver más allá de donde está Dios. Entonces por eso el Señor, y vemos Pablo, vemos todo cuando dice que Él subió hasta el tercer cielo. Entonces lo correcto es los cielos. Los cielos. Los cielos, lo correcto es los cielos. Hay una cita que dice Sí. también, ¿no? que Dios no está en los cielos, sino sobre los cielos. Sobre los cielos, Los exactamente. cielos son estrado de sus pies. Exactamente, podemos ver también Lucas que dice que cuando el cielo fue cerrado por 3 años, o sea, y ahí está la del cielo, o sea, donde todo el poderío donde Dios está. Sí, así es que Sí. lo adecuado, digamos que es usarlo en plural. Sí, es En correcto. términos de que en la Biblia misma habla de plural. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, ¿no? Sí. O sea que decir solamente en el cielo limitaría la presencia de Dios y no la representaría como en realidad es en su totalidad. Sí, mira, bien como dijo nuestro hermano Evaristo, normalmente los salmos dicen que los cielos cuentan qué. La gloria de Dios. Entonces eso se refiere al universo.
¿sí? Y el cielo es el estrado de sus pies, es donde está Dios realmente arriba de todo esto. Por eso cuando habla y dice que los cielos de los cielos, dice Pablo, si ya hemos leído Hechos, cuando dice que el Señor está al tercer cielo. Segunda de Corintios 2:12 dice, Exactamente. conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en Sí. el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Pero habla ya de cielos. Sí, ya, y te habla de Sí. niveles, ¿no? Sí, y, vemos- Tercer. y también cuando habla del cielo hay que ver el contexto histórico. Cuando es cielo, cuando son cielos, entonces la oración modelo sí está bien. Cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Sería lo Estás correcto. sobrepasa la grandeza de Dios. Muy bien, la otra pregunta, joven Mario. Decía, algunos usan el texto donde dice oremos en lo secreto para no orar en lugares públicos por los alimentos o en cualquier otra situación, me imagino. No, pues, aquí debemos de entender, Córtale, hermanos, córtale. que la oración, como es circunstancial, puede ser dirigida en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier, podemos decir, en cualquier oportunidad que sea necesaria llevar a cabo. El ejemplo bíblico específico referente en este caso a la oración por los alimentos en público, nuestro Señor Jesucristo oró por los alimentos antes de dar lo que se conoció como la multiplicación de los panes y alimentó a 4,000 personas primero, orando primero por los alimentos antes de darlos y posteriormente a 5,000 personas haciendo la misma acción. Entonces, el versículo que menciona Mateo en el capítulo 6. donde que habla acerca de la oración en los secretos, se refiere más que nada a la intimidad que uno puede tener y la privacidad que debe de tener cuando quiere dirigirse a Dios precisamente en una manera íntima. Porque hay otra oposición que marca también en el capítulo 6 de Mateo, en la que había personas que se ponían en las esquinas para orar delante de toda la gente, y dice, bueno, esto es para que ellos fueran vistos de los hombres. Entonces hace, digamos que lo opuesto. O sea, si quieres verdaderamente dirigirte a Dios, no lo hagas como lo hacen ellos. Exactamente, sino reprocha la hazlo. hipocresía de los sacerdotes más que nada. El contexto histórico general reprocha eso, que no nos hagamos como ellos. Entonces no aplica esta cita para lo que menciona la hermana en su pregunta. Y sí es posible, y sí existe ejemplo bíblico de Jesús orando en público por los alimentos. Así es, muy diferente, son contextos diferentes. Muy bien. ¿Y cuál sería la tercera pregunta, joven Mario? La última dice, he leído que en las congregaciones se pasa a los niños recién nacidos al frente para hacer oración por ellos. Eso, la pregunta es si está bien o está mal. Pues, exactamente. Ah, ok. Bueno, miren, respecto a esa situación, la palabra de Dios nos manda a orar, pues, prácticamente por todo lo que sea necesario para nosotros. Realmente pasar al frente a orar por alguien, pues yo no le veo mayor problema, sea niño, sea adulto, sea discapacitado, sea... Sí, ¿no? Se hace una acción de gracias, una oración de acción de gracias. Yo no le vería mayor problema a esa circunstancia. Aguas que no es lo mismo que la presentación de los niños. En algunos grupos religiosos de orden pentecostés lo que se hace es presentar a los Me niños. imagino que debe ser esa más va por ahí. Más por ahí. Más que nada, sí, una acción de gracias, ¿no? Sí. Que hayan salido bien tanto la madre como el niño, ¿no? Sí. Yo creo, bueno. Si realmente la situación es nació un niño y quieren orar por él en la iglesia, pues yo no le veo problema. Si la situación es hacer la presentación del niño en el templo, yo ahí sí no lo veo muy apropiado, porque era una práctica más relativa al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento, ¿no? Pero al final del día orar por alguien yo no le veo mayor problema, no sé qué opinan los Yo hermanos. creo que posiblemente, no sé si es el caso de la hermana, posiblemente en donde ella reside hay muchos grupos que acostumbran a hacer eso y hay una tendencia de pasar a la gente al frente para orar por ellos. Entonces posiblemente es a lo que se refiere, no sabría o no lo podría especificar, pero de hecho la oración se puede hacer en cualquier lugar donde esté uno orando. Si se ora por una persona, no es así que importante en qué posición se encuentra, en qué parte del lugar se encuentra, sea adelante, en medio, donde quiera que esté. La oración es dirigida en realidad a Dios y Dios es el que da la respuesta. Entonces no debería ser una tendencia ni debería marcarse como algo que se debe de hacer obligadamente.
Más bien, si esa es la situación, pues en cualquier parte de la congregación donde se solicite la oración, se puede hacer la oración sin necesidad de pasar siempre a una persona al frente. No sé si es el caso. Sí, realmente ahí la posición, lo que dice el hermano José, no es importante. O sea, si lleva la mamá a su niño y desde su lugar dice, hermano, yo quisiera que oraran por mi niño, nació, miren esto, den gracias, ¿no? No habría problema. ¿Salimos bien? Porque salimos bien, no habría problema. Si la mamá dice, hermanos, quisiera que oraran por mi niño y pasa adelante, pues tampoco le veo mayor ¿Problema? no le veo problema. Entonces, bueno, pues el lugar de donde se haga la oración no es relevante. Bien, vamos a alguna otra cuestión, Juan Mario, hasta ahí. Esperamos que les haya quedado claro a los hermanos. De todas maneras, si hay alguna duda, bueno, pues adelante, con todo gusto intentaremos responderla. Estábamos hablando, nos quedamos pendientes con dos tipos de oraciones. Una oración que se hace en términos grupales, es decir, si es permitido que las oraciones que no se hagan en la congregación, pero que sí se celebren, digamos, en casas donde haya grupos de hermanos. ¿Quién las debe dirigir? Bueno, pues llegamos a la misma conclusión basados en 1 Timoteo 2:12 y en 1 Corintios 14:34, en donde nos habla de que, bueno, pues la mujer no tiene que ejercer dominio sobre el varón, aunque en el caso, por ejemplo, me parece que es 1 Timoteo 2:12, lo repito, vuelvo a leerlo. 1 Timoteo 2:12 dice: no permito que la mujer enseñe al hombre ni ejerza autoridad sobre él. Y en el momento en que una hermana dirige o dirigiera una oración en grupo, aún estando en casas, bueno, pues estaría ejerciendo podría ejercer algún tipo de dominio. Habría que ver también los términos en los que se haga la oración. Y la otra cuestión es, bueno, y en el hogar, digamos ya en la intimidad familiar, bueno, aquí tenemos por ahí alguna, yo no lo llamaría controversia, sino más bien la Escritura no establece específicamente en el lugar quién debe hablar. Señalaba nuestro hermano Josué, me parece que con latino, que bueno, finalmente no se puede restringir a las mujeres en esta actividad de la oración, porque incluso hay ejemplos en la Escritura en donde las mujeres están orando. Pero por otro lado está este versículo de 1 Timoteo 2:12, en donde dice que no se les debe permitir ejercer dominio. Entonces, pues ya en el hogar, lo ideal sería tratar de hacer una combinación de estos dos puntos, en donde, si bien a las mujeres quizás se les pueda permitir orar, que lo hagan sin ejercer dominio sobre el varón, y a tener cuidado de eso, ¿no? Tener cuidado de ese tipo de oraciones, porque sí habría que considerar estos dos pasajes que estamos leyendo ahora. Insisto, 1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios 14:34. Les invitamos allá en sus hogares a que con calma, con detenimiento, los puedan revisar, pueden revisar incluso varias versiones, y a partir de ahí, bueno, pues llegar a una conclusión. Lo que sí es cierto, y eso debe de quedar bien claro, no debe haber ninguna duda, es que en la congregación y en los grupos en donde estén hermanos en la iglesia, quienes deben hacer las oraciones son los varones. Vamos, para continuar con el tema, vamos a preguntar, vamos a responder ¿qué pasa si una persona es digna de orar? ¿Y qué es lo que hace a una persona digna de orar? Y si Dios contesta a ese tipo de oraciones. Es lo que nuestro hermano Josué va a tratar de respondernos en un momento más adelante, ¿no? Sí, antes de continuar con lo que acaba de decir nuestra hermana Benita, yo creo que la directriz que se debe seguir en todo momento es lo que acabas de mencionar. No se debe de quebrantar la autoridad del varón al momento de que se lleve a cabo la oración, y principalmente que pues debe ser también un compromiso de la mujer llevar a cabo esta actividad, porque es algo que fortalece a todos los cristianos. Pero principalmente no ejercer o mostrar ejercer dominio sobre el varón en donde quiera que se ejerza la oración. Bueno, la pregunta que se había hecho: ¿qué pasa si una persona no es digna de orar? O sea, ¿a qué nos referimos con esto de dignidad?
principalmente si la condición en la que se encuentra pues no es, podemos decir, la correcta delante de Dios, en el sentido de que la conducta de la persona que lleve a cabo la oración pues sea principalmente pecaminosa. El hecho de que no sea su comportamiento conforme a la voluntad de Dios y aún así quiera orar a Dios, la pregunta sería, ¿contesta Dios este tipo de oraciones? Y hablamos precisamente en el sentido de si es congregacional, o sea, si la oración que se está dirigiendo o la persona que va a dirigir la oración lo dirige en la congregación. Entonces, un cristiano que posiblemente sea inconstante en lo que es en su camino espiritual, que no lleve en este momento la voluntad de Dios por algún tipo de pecado, que de hecho son muchos los que hay, es importante tomar en cuenta, hermanos, principalmente que todos aquellos que participan en la adoración deben de entender que esa participación debe de hacerse con gran respeto y reverencia, por lo cual el hecho de que si la congregación sabe respecto a que la condición del hermano que va a llevar a cabo la oración no es la correcta delante de Dios, primero que nada se debe de hablar con el hermano. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, que si nosotros sabemos que algún hermano se encuentra en una falta, debemos, aquellos que se consideran son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, inclusive considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de Dios principalmente es que andemos en luz como Él está en luz, y por esa razón el hecho de que nosotros participemos de la adoración debe ser siempre en este sentido, o sea, que hagamos la voluntad de Dios y que nuestro testimonio no sea, en este caso, para blasfemia del nombre de Dios, sino para gloria del nombre de Dios en las actividades que estamos haciendo. Estamos tratando de honrar a Dios en cada uno de los puntos de adoración, y la oración es uno de los medios por los cuales nosotros adoramos a Dios. Si hay una persona que se encuentra en pecado y empieza a orar y la congregación lo sabe, en lugar de estar pensando los hermanos en qué es lo que está orando el hermano, pues va a estar pensando precisamente en la situación que él está viviendo de pecado. Entonces, por eso nosotros leemos respecto de esto en el Evangelio de Juan, precisamente, que nos dice respecto de esta situación que Dios no oye a los pecadores. El Evangelio capítulo 9 de Juan menciona precisamente esto. Y en 1 de Juan, en el capítulo 3 y versículo 22, los que están dirigiendo la oración, pues primero que nada deben de ser sinceros consigo mismo, porque hay pecados que no es posible ver. Por esta razón, aquellos que dirigen la adoración o la oración deben ser sinceros consigo mismo en qué situación se encuentran delante de Dios, porque la oración que ellos llevan a cabo no va a ser escuchada. Ahora, los hermanos que no saben esta situación, cuando hablamos acerca de la oración congregacional, pues todos aquellos que se unen en la oración, si no tienen el conocimiento de ello, pues ellos también están unidos en la oración y están dirigiendo a Dios con una oración. Aquellos que dirigen la oración sin conocimiento de la situación que vive el hermano, pues son escuchados por Dios. Él también oye las oraciones de las personas de todos los justos y sabe el corazón de cada uno de nosotros. Pero quien dirige la oración sabiendo que no está bien delante de Dios, debe también entender que esa oración Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque su condición delante de Dios no es la correcta. Muy bien, pues ahí está una respuesta a esta cuestión de si escucha a Dios la oración del pecador. Nuestro hermano Alejandro nos va a seguir hablando de esto precisamente. Adelante. Muy bien, ¿no? Bien comentabas, hermano, ¿escucha Dios la oración del pecador? Es una pregunta. Dios en realidad escucha la oración de aquellos que no desean hacer su voluntad o que simplemente desean pero no la ponen en práctica. Bueno, hermano, a continuación vamos a leerte unos pasajes que nos van a contestar estas preguntas. Pasajes que muestran que Dios no escucha la oración del pecador. En Juan, capítulo 9, versículo 31, dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos esto, que debe de haber, como decía nuestro hermano Josué, debe haber realmente conocimiento de la falta que hemos cometido y acercarnos a Dios con toda humildad, reconociendo que no somos dignos de Él, y arrepentirnos para poder hacer frutos dignos de arrepentimiento, y entonces sí la escucha el Señor. Vemos también que la palabra inspirada por Dios nos enseña que Dios no oye a los pecadores, pero no, vamos a notar lo que dice el texto: la persona debe de ser temerosa.
y hacedora, fíjate, y hacedora de la voluntad de Dios para poder ser escuchado. Vemos ahí también en Proverbios capítulo 15, versículos del 8 y 9, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es el gozo de Dios. ¿Quiénes son entonces los rectos? Los que se preocupan por agradar a Dios y no a los hombres. Bueno, más bien la gente ha pensado que Dios escucha sus oraciones y que las contesta, aunque no son obedientes a lo que la Biblia enseña. Aún así piensan que Dios escucha sus oraciones porque solo tienen respeto a Dios, pero no hacen su voluntad. Y es lo que hace la gran diferencia. Mucha gente piensa que mientras yo lo respete, no hay problema. No, sí hay problema. Porque aparte de reverencia, lo que hemos hablado, o lo que venimos hablando de adorar a Dios, es con toda humildad, con el conocimiento de la causa. ¿Por qué? Porque es un Dios grande y poderoso. Pero no más existe el puro respeto, sin hacer su voluntad, hay una incongruencia en ese tipo de oración. Muy bien, en un momento más vamos a hacer una explicación de esto que acaba de decir nuestro hermano nuestro hermano Alejandro. Antes nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a palabras de vida eterna. Gracias por su audiencia. Estamos teniendo ahí algunas dificultades técnicas en Periscope. Esperemos que nos tengan un poquito de paciencia. La tecnología no tiene palabra de honor, pero bueno, pues vamos a tratar de que las cosas funcionen. Joven Mario, por favor, sus saludos y sus sabías qué, si usted tan gentil. El pequeñín de Jorge nos pide oración por sus tíos Efrén y Gerardo, por su primo Kevin y por toda su familia en general, así como por los niños pobres. Muy bien. Su hermanita Sari, ella pide oración por todos los enfermos y también por aquellos que no tienen hogar. También oración por su familia, muy en especial por su primo Kevin y su tía Vicky. Nuestra hermana Camila Barrón de Monterrey, Nuevo León, les manda saludos a todos ustedes. Gracias. Saludos, hermano. Gracias. hermano. Nuestra hermana Angélica González de Cuautitlán Izcalli pide oración por la hermana Yuli Castro de la República Dominicana, para que Dios le sustente ahorita en su falta de trabajo. Pide oración también por Joshua Quiñones, dice que es el sobrino de su prometido. Nos comenta que tiene 15 años, tuvo un accidente en moto, tiene fractura de cráneo y está en coma inducido. Qué barbaridad. Para que, muy delicado. si es la voluntad de Dios, que le regrese su salud. Muy bien, hermana. Nuestra hermana Uri Ordaz le manda saludos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Pide oración por los enfermos y también por la salud del hermano Miguel, dice que ha estado un poquito malito. Muy bien. Eso nos comenta, hermano. Muy bien, hermano. Muy bien. Hablando. Eso es todo por el momento, en cuestión de saludos y comentarios y peticiones. Pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías que el Señor Jehová en este caso, trató de matar a Moisés? Según Éxodo capítulo 4, versículos del 24 al 25, bueno, el 24 es el que lo dice claro. Voy a leer esta parte en la Nueva Versión Internacional. Dice: ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Eso ya era de camino a Egipto, ya de regreso para sacar al pueblo de Israel. Es así mismo. Sí, te quedó un poquito. Valió. Sí, claro. Lo que pasa, bueno, yo creo que leer el contexto, ¿no? Dice, pero Séfora, dice el 25, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, agarró la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego ella le dijo a Moisés: tú eres un esposo de sangre. Y dice el versículo 25, entonces el Señor se alejó de él. Ella dijo: esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Bueno, lo que nosotros sabemos es que la circuncisión posteriormente fue una señal muy importante para determinar quién era parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, quisiéramos pensar que por allí iba el asunto de que había entre ellos, su hijo,
no estaba circuncidado, entonces por ello es que esta situación se presentó. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Nos quedamos hace un momento en una situación, en una pregunta si escuchaba Dios o escucha Dios las oraciones de los pecadores, y bueno, pues la conclusión era que no. Pero esto podría, si no se hace una aclaración pertinente, me parece que podría generar un problema, ¿no? A ver, para tratar de aclararle allá a nuestra audiencia, ¿quiénes son los pecadores a los que se refiere o a los que nos referimos cuando decimos que Dios no escucha sus oraciones? Yo entiendo que estamos hablando de personas que definitivamente no forman parte del pueblo de Dios. Así es. Es decir, son gente que está fuera de la iglesia y que es muy común escucharlas cuando están sobre todo en una dificultad. Ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, pero son gente que está fuera de la iglesia. Ahora bien, refiriéndonos a las personas que están dentro de la iglesia, el pecador es aquella persona que decide, a pesar de su condición de cristiano, vivir una vida de pecado, ¿no? ¿Y quiénes son los justos delante de Dios? Bueno, los justos son aquellos que han sido justificados por su sangre, ¿no? Hechos justos, y que, a diferencia de la otra persona de la que hablábamos hace un momento, este hermano procura alejarse del pecado, ¿no? Procura evitar el pecado, no vuelve del pecado una forma de vida. Entonces, uniendo todo esto, diríamos que Dios escucha las oraciones de las personas que voluntariamente, Dios no oye las oraciones de las personas que voluntariamente deciden vivir en pecado, ¿no? A eso nos referiríamos. Es una pregunta, a ver. Bueno, hermanos, aquí en Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye las oraciones de los justos, es lo que tú comentabas, ¿no? Así es. Ahora, normalmente, ¿quiénes son los impíos? Bueno, la respuesta es los que obran al contrario de la voluntad de Dios. Así es. Los que deciden vivir en pecado, exactamente, ¿no? Son aquellos que no se preocupan por ser obedientes a la voluntad de Dios, aún conociendo ya la voluntad. Hablamos de cristianos, claro, que tienen el conocimiento, pero se vuelven impíos. ¿En qué sentido? Porque están en contra ya de hacer la voluntad de Dios. Bueno, ya pequé, ya lo ven tan cotidianamente que ya ni les perjudica en el sentido humano preocuparse por la salvación, ¿no? Ahora, en el sentido de los que no son cristianos, eso sí me gustaría aclararlo. A ver. ¿Por qué? Porque realmente confundimos la gracia de Dios con la misericordia de Dios. Ajá, son dos cuestiones diferentes. Sí, muchos, muy diferentes. Los que hemos conocido de la palabra de Dios, hemos sido salvos por gracia. Así es. Pero los que no han conocido de la palabra de Dios, Dios hasta el día de hoy tiene para su creación misericordia. Y por eso ahí es donde mucha gente piensa o cree que si los escuchan. Pero del pueblo de Dios, que conocemos la voluntad de Dios, cuidado para nosotros, porque claro, sí podemos caer y volvernos impíos al hacer lo contrario de lo que Dios nos manda. Así es. ¿Algún otro comentario, no? Sí, ahora sí que no quiero redundar, pero sí volver a comentar lo que el hermano decía. No es que todos los que están fuera de la congregación no los escuche Dios, porque tenemos ejemplos de personas que no siendo cristianos oraron, por ejemplo, Cornelio, y fue escuchado. Aquí más que nada debemos de separar los que están dentro de la congregación de los que están fuera de la congregación, porque a fin de cuentas lo que Dios ve es la intención del corazón del hombre. Si la intención del corazón del hombre es el pecado, estando dentro de la congregación, Dios no escucha la oración. Si la intención del hombre fuera de la congregación es el pecado, Dios no escucha la oración. Así es. Dios, sus ojos están sobre los justos. Aquellas personas, como dice Romanos, que no tienen ley, pero son ley para sí mismos, porque Dios ha escrito la ley en sus corazones. Aquellos que todavía no han conocido la palabra, pero saben y entienden que existe un Dios que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Conciencia, exactamente, y por esa razón se alejan de lo que saben que es incorrecto y tienen temor, aun cuando no conocen a Dios, de ese ser que ha creado todas las cosas, y por esa razón su comportamiento es a veces mejor que algunos que nos llamamos cristianos. Entonces, nada más hacer esa aclaración, o sea, si están fuera de la congregación, aún Dios ve y escucha las oraciones, pero si su conducta es justa, el caso de Cornelio. Dentro de la congregación no es garantía de estar dentro de la iglesia. Si nosotros vivimos en pecado, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. La condición que Dios quiere es justicia, fuera y dentro de la congregación,
aunque sabemos que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es lo que dice precisamente en los versículos que leíamos de Timoteo, Así 1 es. Timoteo 2, cuando termina de hablar respecto de la oración, dice, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios quiere que todos estén y conozcan de Él para que sean salvos. Quizás un ejemplo de esto que estamos hablando ahora está en 1 de Pedro capítulo 2, me parece, en donde dice que tenemos que vivir con nuestras esposas sabiamente Sí. para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, ahí se está refiriendo a los cristianos que tienen que vivir con sus esposas de una manera santa. De lo contrario, Dios no escucha las oraciones, aun cuando están dentro de la... Y me gustaría hacer una aclaración de lo que dice nuestro hermano, a todos nuestros radioescuchas. Lo que acaba de comentar nuestro hermano Josué es cierto, pero también esto no quiere decir que no ya sean salvos. Dios ve los... No. ¿Sí? Porque podemos o se puede llegar a pensar, bueno, entonces si me perdona, no. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios por eso mismo se haga el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Así es. Tenemos el caso de Cornelio. Cornelio en un momento dado, a pesar de que hacía oraciones y todo, y Dios vio su corazón, tuvo que cumplir los estatutos de Dios. Creer, confesar y ser bautizado para que él pueda ser salvo. Así es. Es muy importante eso, hermano, Es muy porque importante eso, ¿no? las palabras que dice el apóstol Pedro después en Hechos capítulo 11 es, relatando precisamente lo que mismo Cornelio le había dicho, es que le había hecho llamar porque dice, él te dirá palabras por medio de las cuales tú puedes Tú ser debes ser salvo. Exacto. Entonces Bien no se importante. encontraba salvo aun cuando era justo. Exactamente. Para poder ser salvo necesitaba escuchar precisamente lo que Pedro le iba a anunciar, y eso es precisamente el Evangelio de Y Dios. eso es lo importante. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a palabras de vida eterna. Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes. Vamos brevemente a los medios y a las noticias. Joven Mario. Sí, los saludos de nuestros hermanos en este último corte. Nuestra hermana Tere Mendoza y nuestra hermana Ruth Robles piden oración por nuestro hermano José Ortiz. Se encuentra internado y la verdad está pues bastante delicado de salud, presenta muchas enfermedades ya nuestro hermano y ya está muy agobiado, ya es un hermano mayor. Pedimos oraciones también por su familia principalmente, porque pues la situación es ya bastante Es difícil. delicada. Vamos a ver por don José Ortiz. Hermano José Que Ortiz. Dios de consuelo a sus familiares. Nuestra hermana Elizabeth Reina de San Luis Potosí les manda saludos a todos ustedes, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermano. Saludos siempre, hermano. Esos son los últimos saludos y peticiones de oración por el momento. Muy bien. Si llegan más, pues ya los haremos saber. Pasamos al ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Basado en Génesis capítulo 38, versículos del 8 al 10. Hay conductas, según este ¿Sabías qué? Que aunque parezcan, pues, a nosotros nos parezcan, no sé cómo poder decirlo, raras, normales, sin problemas, hay conductas que a Dios le ofenden demasiado. En este caso puede ser una conducta de egoísmo, si le podríamos llamar así. Vamos a leer en la nueva versión internacional. Dice: entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces, La ley del liberato. así lo que entendemos es que Onán tenía un hermano, el cual murió, y la situación era que tenía que darle él descendencia a su hermano. muerto. Pero como él no quería, derramaba el semen en tierra, dice, Sí, cada vez que tenía en el relaciones. suelo, y entonces por ello esto ofendió al Señor y también lo mató a él. Qué barbaridad. Bueno, pues no son prácticas. Era una ley, ¿no? Sí, vaya, pero que a lo mejor ahora nos andarían así medio Raras, por eso extrañas, digo, ¿no? nosotros sería un poco Medio raro. difíciles, ¿no? Pero todo el Señor lo hace perfecto y luego cambió por eso. No lo sé, pero sí está complicado, ¿no? Que ahorita pasara eso.
A ver, dale descendencia a tu hermano. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, en fin, ahí está. Estas eran cuestiones que sucedían en el Antiguo Testamento, ahí en el Génesis La ley del 38. liberato. Génesis 38, hermanos, para quien quiera revisar esto. Génesis 38, del versículo 8 en lo adelante. Así es. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, joven Mario? Recordar a los hermanos lo del domingo. Muy El bien. domingo los esperamos antes de las 10 de la mañana para que tomen asiento, saluden a los hermanos y se pongan en disposición para escuchar la palabra de Dios impartida por varios de nuestros hermanos, nuestro hermano Armando Pedraza, nuestro hermano Fernando Arroyo y nuestro hermano Alejandro Martínez van a estar siendo los expositores del día domingo en esta reunión de congregaciones donde están invitados pues las congregaciones que están alrededor de la ciudad y algunos hermanos que vienen de fuera, como es Córdoba y algunas otras congregaciones de San Luis Potosí también nos van a visitar al parecer. Entonces, Así es. aquí estamos dispuestos para esperarlos, recibirlos y atenderlos como Dios manda, literalmente. Así es, vienen hermanos de San Luis y de Córdoba también. Así es. Muy bien, pues vamos a continuar con el... Saludos desde Morelos. Saludos Morelos. de Morelos. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con el tema de la oración. Ya para finalizar, vamos a revisar algunas actitudes que debe tener la persona que va a orar o que debe orar, perdón, y de esto nos va a hablar nuestro hermano Josué. Adelante, hermano. Ya habíamos mencionado una que menciona el Evangelio de Mateo capítulo 6 respecto de la sinceridad y lo privado y íntimo que debe ser la oración, sobre todo cuando la llevamos a nivel individual. Pero en general debemos de entender que para que nosotros nos dirijamos a Dios debemos de tener también una actitud de humildad. Esto se ejemplifica en Lucas en el capítulo 18 del versículo 9 al 14, donde se menciona a dos hombres que subieron a orar al templo. Entonces algunos de ellos se consideraban pues mejores que otros, y por esta razón unos oraban en una posición diferente a otros. Quiere decir, este relato que menciona Lucas 18 habla tanto de un fariseo como de un publicano, pero el fariseo dice que alzaba pues sus ojos al cielo y le agradecía a Dios porque era mejor que todos los demás hombres, porque hacía la ley de Dios y porque cumplía según él la voluntad de Dios. Y dice respecto del publicano, un hombre despreciado por el pueblo, sobre todo judío, debido a que estos hombres eran los que recaudaban los impuestos que en ese momento el Imperio Romano con lo cual estaba cobrando a los pueblos que tenían bajo su sujeción, y que eran despreciados por ellos, por los judíos. Este hombre, siendo también parte del pueblo judío, dice que miraba al suelo y estaba postrado en tierra y solamente oraba diciendo: Dios se propicio a mí porque soy pecador. Dice nuestro Señor Jesucristo que el que realmente bajó siendo justificado por la manera en que oró a Dios, dice, fue aquel que se humilló, debido a que todos aquellos que se enaltecen, dice Cristo, van a ser humillados, y todos aquellos que se humillan, Dios mismo se encargará de enaltecerlos. Dios se agrada de la humildad con la cual nosotros nos dirigimos a Él. Por eso debe ser practicada cada vez que nosotros llevamos a cabo la oración. Debemos de actuar principalmente en humildad, reconociendo la potestad, la autoridad que Dios tiene sobre nosotros y la gran misericordia también que muestra para con nosotros. ¿Qué otra actitud debe de ir incluida en la oración? La actitud que menciona también acerca del perdón en Marcos capítulo 11 del versículo 25 y 26. Recordemos, hermanos, que entre la oración que nosotros vimos, la oración modelo del capítulo 6 de Mateo, también he mencionado esto del perdón. La palabra de Dios enseña que si alguien pues ha ofendido, ¿verdad? En este caso, si nos ha ofendido, debemos de perdonarle, así mismo como Dios perdona a cada uno de nosotros las ofensas que hemos también hecho en contra de Dios mismo. Pero Marcos en el capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
de vuestras ofensas. Mateo dice que si no lo hacemos de todo corazón, tampoco Dios nos perdonará a cada uno de nosotros. Si queremos ser perdonados por Dios, debemos empezar también a ejercer ese ejemplo que Dios ha mostrado hacia nosotros, inclusive también nuestro Señor Jesucristo, de este perdón. Y para terminar, otra de las actitudes que debemos demostrar es precisamente la persistencia. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 18, empezando en el versículo 1 al versículo 8, nuestro Señor Jesucristo menciona precisamente la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces, como platicábamos la semana pasada respecto, bueno, si yo voy a pedir y Dios no me va a dar, si no se va a hacer su voluntad, entonces ¿para qué oro? En realidad debemos de orar porque Dios sí sabe qué es lo que necesitamos, pero debemos también, como la palabra de Dios nos dice, reconocerle por medio de la oración, honrarle por medio de la oración, glorificarle por medio de la oración y dejar que Él sea el que nos guíe y dejar precisamente todas nuestras necesidades mediante la fe en las manos de Dios para que Él sea el que obre según su voluntad, pero nunca dejar de orar. La palabra de Dios nos dice precisamente en Mateo capítulo 26 que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a ser sacrificado, les dijo a sus apóstoles que le acompañaran, y precisamente Él dice orar para que no entréis en tentación. Otra de las cosas que habíamos mencionado, la oración nos ayuda para poder sobrepasar las tentaciones y ser fortalecidos precisamente en los momentos de debilidad, como también Cristo mismo nos los mostró. Muy bien, pues ahí está, ya cerrando el tema, nuestro hermano Alejandro nos dará algunas recomendaciones respecto de la oración. Adelante, hermano Alejandro. Muy bien, hermano, la oración es bien importante, como lo menciona nuestro hermano José, y sobre todo la palabra de Dios, pero la oración no es o no debe de ser para hacer imágenes. Muchas veces se forma una imagen de la persona, muchas veces se forma imágenes dentro de lo que el hombre es. ¿En qué sentido lo estoy comentando? Muchas veces piensas, ay, es que el hermano ora bonito ahí, y empiezas a hacerte imágenes. Recuerda que la oración es individual, va dirigida solamente al Padre. Y volvemos a entrar en Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando nos dice que cuando oremos no somos como los hipócritas, ¿no? Muchos tratan de buscar o de añadir palabras, híjole, muy extravagantes o palabras muy resonadas, y eso hace que muchas veces caigas también hasta en la idolatría o te hagas imágenes de orar, ¿sí? Pero la oración no es para hacer imágenes delante de los hombres, sino que es para dirigirte a Dios en una intimidad, en algo muy personal y en algo, como comentaba nuestro hermano, con toda la humildad, con todo el respeto y sobre todo con toda conciencia de lo que se le está pidiendo a Dios. Así es. Y ya finalmente nuestro hermano Alejandro nos va a dar algunas otras recomendaciones respecto de las oraciones. Adelante, hermano Luis, perdón, Luis. Sí, no te preocupes. También vemos que es importante, hermanos, dentro de la oración, mantenerla en contexto. ¿Qué quiere decir esto? Hay ocasiones que descuidamos la manera en que oramos. ¿De qué manera lo hacemos? Podemos subir, nos pueden pedir que oremos o que participemos de hacer la oración de la Santa Cena del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento oramos por muchas cosas y no oramos por lo que nos están pidiendo. Debemos de mantener la oración en contexto en relación a que si vamos a orar por algo, ser específicos por eso que vamos a orar, darle tiempo a la oración. En este caso, voy a poner un ejemplo rápido. Vamos a orar por los alimentos y es una oración que nos podemos llevar hasta 10 minutos porque en ese momento queremos orar por todo. Es mantener la oración en contexto. Debemos de tomarnos tiempos para orar y ser específicos en el momento de nuestra oración. Si nos piden que oremos, en ese caso, en la hora del servicio, por el vino, orar específicamente por lo que es el vino. Si nos piden orar por el pan, orar exclusivamente por lo que es el pan, no meter otras cosas. Eso es mantener la oración en contexto. Y eso es muy importante. Muy bien, pues hermanos, agotar el tema de la oración verdaderamente sería muy complicado. Podríamos llevar yo creo que un año hablando de la oración y no agotaríamos el tema. Tratamos de tocar los puntos más relevantes. Sin embargo, seguramente allá en sus congregaciones pues habrá alguna duda, algunas preguntas que pues si ustedes nos las envían, en la medida de nuestras posibilidades trataremos de darles alguna orientación siempre que ésta tenga
algún sustento bíblico o mucho sustento bíblico. Finalmente, joven Mario, no sé si tiene usted algo ahí. Adelante, por favor. Sí, nuestra hermana Amsi Mesa también se une a la petición de oración con nuestro hermano José Ortiz, su salud. Nos comenta que el hermano está en el 4º piso, en la cama 450 en el hospital de San José, por si alguien gusta ir a visitarlo y llevarle unas palabras de ánimo para que se pueda, pues, tener un poco de fortaleza a nuestro hermano. Ahí está su cama y el hospital donde está. Y tenemos un saludo más, una pregunta más, Sí. y una petición más. A ver. Nuestra hermana Priscila Franco les manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias, hermano. Pide oración por la congregación donde ella se reúne y por las personas a las que se les está llevando los estudios. Pide por la salud de su abuelita y por la de ella, y también por la de nuestra hermana Esther Mesa. Ella misma nos pregunta, dice: ¿es correcto que se ponga a los niños a que hagan oración tanto en casa como en muchos lugares donde haya, pues, hermanos mayores, hermanos varones? Y bueno, ahorita la contestan. Y pasamos a la otra noticia. Nuestro hermano José Luis Avilés de Monterrey nos manda a decir que hay una hermana, la hermana se llama Elodia Domínguez Aguilar. Ella es de Ocosingo, Chiapas. Nos dice que la hermana está desaparecida desde el 24 de mayo. Nos mandó la foto vía WhatsApp. Entonces estamos pidiendo también las oraciones por la hermana Elodia Domínguez Aguilar para que, pues, aparezca, si Dios quiere, o cuál sea la voluntad de Dios, pero pedimos oraciones por nuestra hermana. Y eso sería todo en cuestión de saludos y peticiones y la pregunta que hizo nuestra hermana Priscila. No sé si alguno de nuestros hermanos aquí en el panel quiera responder esta pregunta. Hermanos, ¿es correcto poner a orar a los niños en el hogar? En el hogar, sí, hermano. Bueno, de hecho la palabra de Dios dice que debemos de instruir a los niños precisamente en el camino del Señor. Entonces es responsabilidad, como también lo mostró el ejemplo de Timoteo, que en este caso se enseña a los niños la palabra y entre ellas pues se encuentra precisamente la oración. Donde no sería correcto pues es donde se hace el servicio y debe de tomar lugar principalmente el orden y debe de tomar principalmente la reverencia lugar, porque se está haciendo un acto de congregacional. Entonces ahí siento yo que los que deben de llevar la oración precisamente son aquellos que, como ya habíamos visto, pues tienen la actitud y la aptitud para llevarla a cabo, y fuera de la congregación pues sí es correcto que los niños también aprendan a orar. Muy bien, pues si no hay alguna otra noticia, alguna otra cuestión que tratar, les agradecemos mucho, hermanos, que nos hayan favorecido con su atención. Esperemos que este programa haya sido edificante. Les esperamos el próximo miércoles, estaremos por ahí de las 9 de la noche, si Dios nos lo concede. Y bueno, pues vamos a ir a Dios en una oración para concluir en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Johnny, que está ahí en los controles y que lo estamos periscopeando. Hermano Johnny, si es usted tan amable de llevarnos a Dios en la oración final. Adelante, hermano. Vamos a ver. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de hablar de tu palabra, de difundirla mediante este medio. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que también están haciendo un esfuerzo para poder transmitir tu palabra. Te pedimos que todo lo que se diga sea conforme a tus mandamientos, Señor, y que ninguna idea ni pensamiento humano se atravesen ante ellos. Te pedimos, Señor, por todas y cada una de las peticiones que se han dicho y que se han pedido en esta noche. Tú, Señor, en tu infinito conocimiento sabes lo que nosotros te pedimos, Señor, y lo que nosotros necesitamos. Te pedimos que, si es tu divina voluntad, hagas caso a cada una de ellas. Señor, también te agradecemos por todas esas bendiciones que nos das, como es la vida, Señor, la salud, ya que
En estos momentos estamos bien, gracias a ti. Te pedimos, Señor, que lo que se imparte en esta noche, Señor, se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo pongamos por práctica día con día. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos para poder seguir adelante con nuestro camino como cristianos, Señor. Ayúdanos para poder tener tu palabra y guiarnos mediante ella, Señor. Ayúdanos para poder dejarnos del mal, para poder resistir las pruebas, superarlas y poder demostrar que somos dignos hijos tuyos. Señor, todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.